Pues mira, yo creo que en eso lo que hay es una dinámica que más pasa por lo individual que por lo colectivo. Yo creo que hay un respeto muy grande en las diversas tradiciones que se van estableciendo, sobre todo, a ver, piensa un poco en la historia del budismo. Está inscrita en la historia de las naciones asiáticas. Empieza en la India, y en la India había un proceso histórico que termina con el budismo más o menos 1000 y pico de años después de la existencia del Buda. El budismo prácticamente desapareció de la India y se desplaza hacia Ceilán, Sri Lanka, y se desplaza hacia el norte, a los países beligerantes en la actualidad, Afganistán, Pakistán, Irán. Allí en algún momento el budismo fue muy importante. Digamos que el grueso del budismo mahayana se consolida allí y de allí llega a la China. Y después de llegar a la China, logra entrar al Tíbet y de la China va a pasar al Japón, a Corea, va a alimentar un poco el sudeste asiático, pero desde Sri Lanka, más o menos hacia el siglo XI de nuestra era, vuelve el budismo a entrar a los países del sudeste asiático. ¿Qué sucede con el budismo? No hay internet, no hay medios de comunicación con síndrome de inmediatez como los tenemos ahora, sino que las noticias llegaban. Entonces yo creo que los budismos, las formas se fueron adaptando a culturas, a historias, a temperamentos, a climas, a todos los elementos de la dinámica humana. Entonces cuando el budismo llega a Occidente, es ese budismo el que llega. El budismo que está fragmentado en un montón de manifestaciones nacionales de budismo. Entonces está el budismo tailandés, está el budismo de Birmania, lo cual no quiere decir que no haya cierto diálogo entre las tradiciones budistas, pero tienen ese sabor geográfico, político, nacional. El budismo japonés, el budismo chino, China está llevado el diablo en el siglo XX, la China desaparece como imperio, muere el último emperador o es destituido y entra en todo lo que conoces pues, de la revolución y que todavía no termina, y el budismo incluso fue atropellado a más no poder. Entonces el budismo finalmente llega a Occidente, llega porque hay occidentales que quieren aprender de budismo, que han viajado a Oriente, que estudian las formas diferentes de budismo, que no logran unirlas, porque es muy difícil al comienzo entender las diferencias que te estoy describiendo, los simpatizantes del uno, los simpatizantes del otro, entonces traen sus cuentos y nos los cuentan, y así vamos empezando a oír del budismo. Pero también empieza a haber un proceso de llegada de maestros, que sucedió en el siglo XX. Los primeros maestros budistas llegaron a Estados Unidos y a Europa realmente en el comienzo, pero ¿en qué está Europa en el siglo XX? Revoluciones, la de Rusia, y luego, o al mismo tiempo, una guerra mundial, primera, y luego una crisis económica miedosísima, y luego una segunda guerra mundial. Es decir, la primera mitad del siglo XX es desastrosa para Occidente. Sin embargo, ahí se empieza a alimentar muchas expectativas sobre el budismo, y hay muchos personajes muy interesantes en el comienzo del budismo. Termina la Segunda Guerra Mundial y sí, voy a decir, Japón, uno de los grandes derrotados, le regala a Occidente una joya, y esa joya es el Zen. El maestro Shunryu Suzuki llega en el año 1959 a los Estados Unidos, no es el primer maestro Zen, pero va a decir el primer maestro Zen que encuentra una forma de comunicación que gana una simpatía enorme por parte de unos americanos muy revoltosos que además están pues en unas búsquedas tremendas. Es la época de la liberación homosexual, es la época de la liberación sexual, es la época de la psicodelia, del hipismo, de los beats, del peace and love y todo. Y es en ese mundo donde el Zen empieza a encontrar una serie de interlocutores que tienen que ver de qué manera asumen esto. Entonces, bueno, te doy cuenta de la historia que yo conozco. El Zen del maestro Shunryu Suzuki va a encontrar unos pares, es decir, unas formas de budismo que llegan de otras partes con las que él tiene una gran sintonía. Trungpa Rinpoche, que llegó a ser uno de los más importantes maestros del budismo tibetano, de los linajes, ¿cómo se llama?, del diamante, pues de la tradición Vajrayana. ¿Qué hay? De Chambala, sí, pero Vajrayana, es que ellos mismos se consideran como si fueran, pues se habla de Hinayana y de Mahayana como dos divisiones muy grandes del budismo, y estos serían la tercera, que dicen que es diferente, pero que en el fondo es una proyección del Mahayana. Bueno, no sé mucho de eso, acepto que puede ser diferente, pero también es muy cercana.
Trungpa Rinpoche trata al maestro Chunro Suzuki como papá y Chunro Suzuki lo trata como hijo. Ese es el trato, se quieren muchísimo. Y en esa tradición de Shambhala, este hombre va a enseñar muchas cosas de la tradición del Zen. Y yo me imagino que por eso a mí me resulta encantador leer a Pema Chodron, porque es que habla con el espíritu de una tradición que es muy familiar a la mía. Otro grupo importante de, digamos, de búsquedas dentro del budismo que se occidentaliza, se conoce hoy en día como el budismo Insight, que viene más de las tradiciones Theravadas del sudeste asiático, pero que muchos de sus maestros prefieren quitarse los hábitos tradicionales de esos Theravadas tan estrictos y hacen una explicación del budismo que, sumado a otras búsquedas, va a dar pie a lo que está de moda ahora, que es el mindfulness, la atención plena, etc. Entonces, yo siento que en la periferia de lo que yo encuentro hay mucho diálogo con esas tradiciones Insight, con las tradiciones tibetanas, especialmente la de Trungpa Rinpoche y de otros maestros. Con los otros, la verdad, no se avanza mucho. Por ejemplo, el Vipassana, el maestro Goenka, pues parece que no le gustaba el Zen. Él tiene bronca con el Zen y le recomienda a sus seguidores no practiquen Zen. Claramente, te los dice. Si ustedes están acá, olviden cualquier cosa que tenga que ver con el Zen, porque a él no le gustaba. Pues no le he oído todavía a ningún maestro que prohíba practicar Vipassana, pero bueno, ese tipo de cosas aparece mucho en todas las ortodoxas de cualquier parte. Yo no sé si se puede hablar de un budismo congruente en que todas las tradiciones se puedan abrazar. Lo que decimos todos es que la esencia de nuestra enseñanza, pues a veces cuando la explicamos es en esencia la misma. Las 4 nobles verdades, el óctuple noble sendero, las 3 características de la existencia, los paramis. Bueno, hay muchas cosas que uno dice, sí, es lo mismo, pero la forma de explicarlo y de realizarlo, sí, tienen diferencias en la forma significativa. Yo diría que no hay que confundirse mucho, porque con las tradiciones espirituales yo creo que es más o menos lo mismo que te sucede en las relaciones afectivas. Tú no te enamoras, aunque te gusten, no te enamoras de todas las mujeres, o de todos los hombres, no sé qué te guste. No, hay una persona que te llama la atención y con esa persona concentras tu energía y al menos en ese momento de la vida donde aparece el amor, lo que llamamos amor, pues tú te concentras ahí. Yo diría, haz lo mismo con las tradiciones budistas. El Dharma que debe seguir, ¿cuál es? Yo no sé si existe el Dharma verdadero. Eso que es una postura muy sectaria puede ser peligrosa, pero de alguna manera sí existe, es el que tú elijas. Trata de ser coherente cuando decidas que ese es el Dharma que quieres seguir. No pierdas tiempo, practícalo, entrégate a fondo. Si en algún momento descubres que no es lo correcto, pues tampoco tengas problema. Busca entonces lo que te parezca que es lo adecuado. Eso es lo que yo te recomendaría. El resto es que sí es. Cuando uno habla del budismo, yo doy cursos sobre budismo, esto es tan prolífico, yo no he agotado, yo todavía no sé cuál es realmente la cantidad de tradiciones budistas que están vigentes en estos momentos en los diferentes países budistas. Deben ser muchísimas y no nos podemos reclamar como si fuéramos iguales, no lo somos, ni siquiera en el Zen, ni siquiera en el Zen. Solo hablar de las 3 grandes corrientes del Zen sobrevivientes ya es hablar de cosas muy diferentes. Está el Zen Soto, está el Zen Rinzai y está una forma de Zen que todavía tiene seguidores, que se puede identificar pues como con, lo llaman, ¿cómo es? No, Daruma, no me acuerdo, pero bueno, sigue una tradición emparentada con la enseñanza de un maestro chino que llamaba Wampo. Somos distintos, respiramos más o menos lo mismo, pero somos distintos. Pero si encuentras un maestro Rinzai que te inspira, sí, a ese maestro Rinzai, no lo dudes. Si quieres el Zen Soto, de la tradición del maestro Suzuki Roshi, pues bienvenido, aquí estamos. Ok, ¿algo más? Vamos a descansar. Bueno, muchas gracias. De verdad, nos esperan, espero que muchos años, de trabajo continuo, de práctica continua, de construcción continua, de estimularnos unos a otros para soltar. A eso estamos.